ocurren tanto a nivel celular como a nivel molecular, a ese nivel, ¿no? Y consisten en hipertrofia miocítica. Cuando se pierde alguna cantidad de miocitos, los miocitos que se encuentran alrededor se hipertrofian, pero también la, la angiotensina 2 induce hipertrofia miocítica. La hipertrofia miocítica aumenta las necesidades miocárdicas de oxígeno, etcétera, como veremos posteriormente, y predispone al músculo cardíaco a apoptosis. Hay alteraciones en las propiedades contráctiles del miocito por diferentes motivos, porque no se activa, más bien disminuye la capacidad del miocito de producir energía en forma adecuada, se expresan otro tipo de proteínas diferentes o inmaduras de actina y miocina, y todo eso altera las propiedades contráctiles del miocito. Hay pérdida progresiva de los miocitos, como acabo de mencionarles, por necrosis, apoptosis o por muerte celular autofágica. La necrosis se puede producir simplemente por el aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno, la apoptosis inducida por la angiotensina 2, lo mismo que la muerte celular autofágica. ¿Qué otros mecanismos celulares y moleculares influyen en el proceso de remodelación? Otro es la desensibilización adrenérgica, es lo que hablábamos ayer. Resulta que la constante y permanente liberación de catecolaminas con el objeto de mejorar la contractilidad y el gasto cardíaco hace que la célula miocárdica disminuya su respuesta en base a una disminución en la respuesta de o una fatiga, por decirlo de alguna forma, o una reducción en la respuesta de los receptores adrenérgicos, sobre todo los receptores beta 1 a nivel del corazón, o a una reducción en la producción o en la expresión de los mismos a nivel de la célula miocárdica. Lo cierto es que se produce una desensibilización adrenérgica, una reducción de la respuesta a las catecolaminas secretadas en exceso en la insuficiencia cardíaca. Hay un metabolismo miocárdico normal, acabo de decirles entonces, que se reducen las reservas de ATP, se reducen las reservas de creatinquinasa, y entonces el miocito cardíaco dispone de menor cantidad de metabolitos para producir energía y una contracción normal. Se produce una reorganización de la matriz extracelular. El colágeno que normalmente conforma la matriz extracelular normal y que proporciona un soporte adecuado para la función de la célula miocárdica, es reemplazado por otro tipo de colágeno inestable, débil y que no proporciona el soporte adecuado para el funcionamiento del miocito, que ya de por sí es anormal. Todos estos mecanismos, a su vez, son resultado tanto de eventos mecánicos como la constante distensión del miocito, o son resultado del efecto de las neurohormonas circulantes, como las catecolaminas, la angiotensina 2, de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, de factores de crecimiento y de especies oxígeno reactivas, que actúan a nivel de la célula miocárdica y a nivel molecular para producir todos los efectos que acabamos de mencionar, y que además son los efectos que dan origen al fenómeno de remodelación cardíaca o remodelación ventricular. La disfunción sistólica entonces no solamente resulta de la pérdida de miocitos, no solamente resulta de la disminución de la producción de energía, sino también del cambio en la expresión de las proteínas contráctiles, ¿no? Resulta que las proteínas lactina y miocina de tipo adulto en el paciente con insuficiencia cardíaca son reemplazadas por actina y miocina de tipo fetal, y el corazón se contrae con menos efectividad. Ahora, también no solo hay disfunción sistólica en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o mínimamente reducida, sino también el corazón es incapaz de relajarse bien. Se pierde el lusotropismo, se pierde la distensibilidad. ¿Y ustedes qué piensan? Que la función sistólica, que la sístole, la diástole, ¿cuál de las dos requiere más energía? ¿Qué piensan ustedes? Doctor, la diastólica.
¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? ¿O todos están de acuerdo? ¿Aló? ¿Quién participó? Ya, Mejía, doctor. Mejía. Muy bien, parece que todos están de acuerdo, no tienen ninguna opinión. Recuerden que estoy tomando en cuenta las participaciones. Muy bien, entonces, sí, pues la función diastólica, es decir, la relajación, es la que requiere mayor cantidad de energía, la que gasta mayor cantidad de energía, ¿no? Y al no haber una energía, una producción adecuada de energía, se produce rigidez ventricular y esto produce disfunción, alteración de la relajación y disfunción diastólica. Por otro lado, la taquicardia disminuye el tiempo de llenado de los ventrículos y esto influye en un aumento de la presión de llenado ventricular, aumento de la presión en los capilares pulmonares y disnea. Por eso los pacientes casi no vamos a encontrar pacientes con bradicardia, sino más bien con taquicardia. Esto es simplemente para demostrarles cómo es que aumenta la presión de fin de diástole en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Normalmente necesitamos tan solo una presión un poco mayor de 10 milímetros de mercurio para mantener un gasto cardíaco adecuado. Un gasto cardíaco de unos 4 litros por minuto. Ligeramente. O sea, mientras que cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, observen que el valor es más de 2 veces eso para mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces tiene unas presiones de llenado incrementadas, una precarga incrementada y una postcarga. Y ni dígase de shock cardiogénico, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la remodelación? No consiste en la presencia de estos dos patas, ¿no? Unos remodelos. La remodelación consiste en una pérdida de la forma, del tamaño, del volumen y aún de la composición del músculo cardíaco, ¿no? Y todo esto es producido por los fenómenos que hemos mencionado, por la apoptosis, una expresión genética alterada de las proteínas contráctiles, ¿no es cierto? Una deprivación de la energía, estrés oxidativo, el desbalance neurohormonal de que hemos hablado, incremento de la expresión de citoquinas, de proteínas proinflamatorias, alteración de la fibrinólisis que induce isquemia, injuria de los miocitos y de la matriz extracelular. Entonces, todo eso hace que el ventrículo izquierdo especialmente, y a veces todo el corazón, pierda, uno, su forma. ¿Cuál es la forma habitual del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es la forma habitual del ventrículo izquierdo? Vamos, ¿están ahí? ¿No están ahí? Si no están, lo doy por dictado y pasamos a otro tema el día de mañana. Sería de forma elíptica, doctor. ¿Su nombre, doctora? Huilaguaña. Ya, doctora Huilabaña. Doctores, me estoy cansando de amenazarlos. Esta es la última amenaza. La próxima vez no participan, lo doy por dictado. Yo voy a asumir que no hay nadie y lo voy por dictado y mañana arrancamos con otro tema. Y así va a ser cada vez que ustedes no participen. ¿Está bien? Doctora Huilabaña, me dijo Que normalmente el ventrículo tiene una forma elíptica. Ventrículo izquierdo. elíptica, claro que sí, como de cono truncado. Entonces se pierde la forma y se vuelve una forma globular, redonda, como un globo, ¿no? ¿Cuál se contraería mejor? ¿La forma elíptica o la forma globular? Una forma elíptica. La forma elíptica se contrae bastante mejor. Así es. Luego se pierde, entonces, se pierde el volumen. El volumen del ventrículo izquierdo aumenta como consecuencia de la remodelación. Se pierde el tamaño también aumenta, se produce cardiomegalia como consecuencia del fenómeno de remodelación y se pierde la composición, se altera la composición del músculo cardíaco. Ya hemos dicho que se produce apoptosis, muerte celular autofágica, etcétera, y todo eso es reemplazado por fibra. Además de ser reemplazado por fibra, se altera también la composición de la matriz extracelular.
Todo eso entonces hace que se altere la función sistólica, la contractilidad en forma predominante, aunque también, como hemos revisado, existe disfunción de tipo diastólico. Además, se producen o se añaden otros factores mecánicos que contribuyen a empeorar aún más la situación del ventrículo izquierdo. Los músculos papilares que ustedes ven aquí, cuando se dilata el ventrículo, cuando se pierde la forma, son desplazados lateralmente, de manera que la coaptación de las valvas de la válvula mitral se compromete. Y al comprometerse se favorece insuficiencia mitral. De hecho, la insuficiencia mitral aparece en la mayoría de los pacientes cuando el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo ha alcanzado los 60 milímetros, es decir, los 6 centímetros. Como ustedes entenderán, el desarrollo de insuficiencia mitral añade una sobrecarga mecánica, hemodinámica, aún más a un ventrículo ya de por sí insuficiente. En resumen, entonces, tenemos básicamente dos sistemas que se afectan o se alteran en la insuficiencia cardíaca. Uno es la excesiva producción de catecolaminas, que tiene efecto cardiotóxico, que produce un incremento de la poscarga y que predispone a muerte celular por necrosis, por aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno, por efecto tóxico, etc. Y esto contribuye a una reducción del gasto cardíaco, reducción de la capacidad física, cardiomegalia, edema y disnea, ¿no? Y por otro lado está la angiotensina 2. La angiotensina 2, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, con el representante malo de la película, que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula la producción de hormona antidiurética, esto estimula la retención de agua que predispone a hiponatremia en estos pacientes. La angiotensina 2 ya hemos dicho que estimula la apoptosis y con ello la mayor pérdida de miocitos. Entonces se pierden miocitos por apoptosis, por necrosis, por isquemia miocárdica. La aldosterona a su vez también retiene sodio y agua y entonces tanto la aldosterona como la hormona antidiurética aumentan la precarga. La precarga aumentan, como ya acabamos de ver, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la angiotensina 2, como la aldosterona, favorecen fibrosis miocárdica intersticial. Todos ellos contribuyen a una reducción del gasto cardíaco, disminución de la capacidad física, cardiomegalia, edema, disnea, progresión de la enfermedad y muerte. Por lo tanto, nuestros, digamos, objetivos terapéuticos de bloqueo resultan ser las catecolaminas y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, existen otros objetivos terapéuticos. Tendríamos que bloquear el sistema renina-angiotensina, tendríamos que bloquear la aldosterona, y existen otros objetivos terapéuticos como, por ejemplo, el inhibir a la nepridicina, que es una hormona que está aumentada en la insuficiencia, no es una hormona, es una enzima que está aumentada en la insuficiencia cardíaca y está encargada de destruir los péptidos natriuréticos que tratan de contrarrestar los efectos de la angiotensina 2. Por lo tanto, podríamos aumentar los niveles de péptidos natriuréticos. Ese puede ser otro objetivo terapéutico. Muy bien. En cuanto al cuadro clínico, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que puede producir manifestaciones de casi todos los sistemas que nosotros hemos revisado cuando hablamos de examen clínico general o de examen clínico cardiovascular. Cuando vemos a un paciente con insuficiencia cardíaca, el aspecto puede variar de completa y absolutamente asintomático, por lo que acabamos de mencionar. El paciente puede estar con el evento inicial, pero tiene activos sus sistemas de compensación y el paciente puede estar asintomático a pesar de una fracción de eyección reducida. O podemos ya estar frente a un paciente francamente sintomático, absolutamente descompensado, que viene a emergencia. En este último caso, pues nos encontramos frente a un paciente que luce francamente enfermo, muy adelgazado, con la piel húmeda y fría, y además presenta edemas, especialmente edemas de miembros inferiores. No olviden
que el edema de la insuficiencia cardíaca es un edema que empieza con pantalón y rara vez sale con camisa, es decir, empieza por los miembros inferiores y rara vez produce edema de pared torácica o edema de rostro o edema de manos. El edema de rostro y de manos es más característico de un problema de falla renal, mientras que el edema de la insuficiencia cardíaca es un edema que se manifiesta fundamentalmente en miembros inferiores. Volviendo al aspecto general del paciente, entonces vemos a un paciente con aspecto de enfermo crónico, muy adelgazado, la piel fría y sudorosa, y ocasionalmente nos podemos encontrar frente a un paciente con una extraña mezcla, como ya les he mencionado, de ictericia, palidez y cianosis, ¿no? En la piel el paciente puede tener cianosis periférica debido a la circulación lenta de la sangre, puede tener palidez debido a la activación del sistema nervioso simpático, lo mismo que la sudoración. Entonces, y la ictericia puede deberse a que existe congestión hepática crónica, y la ictericia se nota fundamentalmente más que a nivel de la piel en el paciente con insuficiencia cardíaca a nivel de las escleras. Las manifestaciones de palidez, sudoración y frialdad en las extremidades están dadas fundamentalmente por la activación del sistema nervioso simpático. Eso en cuanto al aspecto general, pero no olviden que podemos encontrarnos con pacientes absolutamente asintomáticos o mínimamente sintomáticos respecto del cuadro de insuficiencia cardíaca. A nivel del sistema neurológico, la insuficiencia cardíaca puede inducir diferentes repercusiones. Una de las repercusiones muy comunes, lamentablemente, es que estos pacientes pueden desarrollar desórdenes cerebrovasculares de tipo isquémico. ¿Debido a qué? Debido a que su condición los favorece, como les digo, al desarrollo de arritmias, fundamentalmente fibrilación auricular o de trombos intracavitarios. Y la fibrilación auricular está muy, muy relacionada etiológicamente como causa de formación de trombos que se convierten en émbolos y que lamentablemente la mayoría de veces viajan al cerebro, al sistema nervioso central, produciendo infartos cerebrales y repercusiones desde ese punto de vista. Ahora, no es infrecuente también que el paciente con insuficiencia cardíaca presente compromiso de la capacidad cognitiva caracterizada por olvidos y cambios del humor. Tampoco eso es infrecuente desde el punto de vista neurológico. Tal vez las manifestaciones más conspicuas, más llamativas de insuficiencia cardíaca se refieren a los signos y síntomas respiratorios, y probablemente la manifestación más importante de insuficiencia cardíaca sea la disnea. La naturaleza de la disnea es una disnea de tipo progresivo, ¿no es cierto? Como hemos mencionado inicialmente, esfuerzos mayores que los habituales, posteriormente esfuerzos habituales, menores que los habituales, y puede llegar a tener disnea de reposo. Ya hemos mencionado que la disnea es consecuencia del aumento de la presión de fin de diástole transmitida a la circulación venosa pulmonar, se produce congestión pulmonar y disnea. Esa es, digamos, la causa principal, aunque existen otras causas de disnea en el paciente con insuficiencia cardíaca. Existen dos manifestaciones importantes de disnea en el paciente con insuficiencia cardíaca. Una es la disnea paroxística nocturna y la otra es la ortopnea. ¿Quién de ustedes me puede definir disnea paroxística nocturna? Doctor Kusiwaman, A ver, es la sensación de falta. Sí, doctor, es la sensación de falta de aire, lo cual hace despertar al paciente después de que se echa, o de haberse acostado en su cama. Y eso hace que lo obligue a sentarse. ya, a sentarse y buscar aire, ¿no es cierto? Y la definición es buena, aunque no es completa, falta alguna cosa, ¿no? Claro, es una sensación molesta de falta de aire que despierta al paciente luego de haber ido a dormir, ¿no es cierto? Lo obliga a sentarse e incluso busca, si ustedes, no sé, en mi época usábamos el Suros en semiología, no sé si ustedes seguirán usando esa cosa. Entonces, pero describía muy, muy bien eso.
En mi época lo obliga incluso a abrir las ventanas, se para y, ¿no? Pero aún así el paciente no siente mejoría. No siente mejoría con la disnea paroxística nocturna. ¿Y ortopnea? ¿Qué es ortopnea? Yo, doctor. A ver, ¿quién es yo? Cáceres Paredes. Sería la ¿Perdón? Cáceres Paredes. La doctora Cáceres. Muy bien, doctora. Sería la incapacidad de mantener la posición de decúbito dorsal sin sentir disnea. Claro, eso más o menos. Entonces, y la diferencia con la disnea paroxística nocturna es que si el paciente se sienta, ¿no es cierto? Mejora. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. ¿Desde cuál de los dos, doctora, si no es usted cualquiera, describe mejor o es más característico de insuficiencia cardíaca? La disnea paroxística nocturna. ¿Quién dijo eso? Bravo, Mamani. Ya, ¿por qué, doctora? Porque al recostar, o sea, en la mañana el paciente está En la mañana lo despierta en la noche, doctora. Ya, El paciente con la disnea porque hay paroxística un nocturna mayor no retorno. llega a la mañana. Ya, hay un mayor retorno venoso. Y No, explíquelo bien, doctora. hay un mayor, al estar recostado, hay un mayor retorno venoso. Y Perfecto. esto hace que los pulmones se edematicen. Y esto ¿En qué hace se que, edematizan los pulmones cuando hay un mayor retorno venoso? porque hay una retención de agua en los pulmones. No, parcialmente no. ¿Alguna otra opinión? Yo, doctor Cusimamán, porque No, aumenta otro la presión. diferente, o hay otro Cusighuamán, no es el mismo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Doctor Cusighuamán, discúlpeme, otro que intervenga, por favor. ¿Quién es usted, doctora? ¿Nélida? Ah, ya. ¿Por qué? Eso. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué ocasiona? ¿Presiones de llenado de qué? ¿De qué? ¿De qué estructura? No, doctora, de los ventrículos, del ventrículo. Porque si aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, lo que se va a producir es congestión venosa sistémica. ¿O no? Lo que tiene que aumentar es la presión de fin de diástole, la presión de llenado del ventrículo izquierdo, para que se produzca congestión venosa pulmonar. Está bien que estudien, está bien que sepan o que lean, como digo, los libros que hacen porque yo siempre las mismas preguntas, pero a ustedes tienen que venir a esto no para satisfacerme, sino para aprender, no para salir del paso de las preguntas que yo hago, sino para aprender. Y esto se supone que ustedes lo saben de fisiología y de fisiopatología y semiología. Porque si no lo entienden así, no, o sea, no importa. No importa cómo van las cosas. O sea, es más o menos, revisen lo que les estoy diciendo. Esta situación la han dicho más o menos, la han descrito más o menos. Tiene doctora Conde, ¿no? ¿Nélida? Doctora Conde, usted tiene el apellido de un cardiólogo del INCOR espectacular. ¿Es su tío? Ya, entonces, usted tiene que tener en mente que la circulación venosa que se encuentra detrás del ventrículo izquierdo es la circulación venosa pulmonar. Y la circulación venosa que se encuentra detrás del ventrículo derecho es la circulación venosa sistémica. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces sí, la disnea paroxística nocturna describe mejor la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, por lo que finalmente acabamos de decir,
por lo que se produce aumento de las presiones de llenado de los ventrículos, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Y ese aumento de presiones de llenado se transmite en forma retrógrada a la circulación venosa pulmonar, produciendo edema intersticial y produciendo disnea. En cambio, la ortopnia, si bien es cierto, se produce en insuficiencia cardíaca, también se puede producir en otras situaciones, no así la disnea paroxística nocturna. La ortopnia se puede producir en pacientes con ascitis, en pacientes con obesidad extrema, también se puede producir ortopnia, o en pacientes con problemas respiratorios crónicos, con fibrosis pulmonar, etc. Entonces, si bien es cierto, se ve también insuficiencia cardíaca, no se ve tanto, también se puede ver en otras patologías. Muy bien, ¿qué otros síntomas desde el punto de vista respiratorio? Pues la disnea, como les digo, y lo que acabamos de revisar, es lo más saltante. En algunos libros, o ustedes en el mismo Harrison pueden encontrar la respiración de Cheyne-Stokes, pero esa es una respiración que ya se da en el paciente con insuficiencia cardíaca que está casi terminal, casi falleciendo. No es nuestro objetivo describir eso. ¿Qué signos respiratorios puede tener el paciente? ¿Qué signos? Bueno, al auscultarlo, si hay congestión pulmonar, ¿qué puedo escuchar? Eso es de semiología. ¿Aló? Sibilantes, doctor. Si hay congestión pulmonar. Como que no. Yo he preguntado si hay congestión pulmonar, ¿qué puedo escuchar? Si hay congestión Estertores crepitantes, doctor. Crepitantes, por supuesto. ¿Quién es usted? ¿Otra vez consigo, no? Curi. Ah, Curi, ya. Crepitantes, por supuesto que sí. Crepitantes. También sibilantes, doctora, pero eso se produce por congestión de la mucosa bronquial. Es más, los sibilantes pueden acompañar a todo el cuadro de la disnea paroxística nocturna y algunos lo describen como asma cardíaca, ¿no es cierto? Como asma cardíaca. Entonces, sibilantes, pero eso es por congestión de la mucosa bronquial, crepitantes. ¿Qué más puedo escuchar? Que recuerden. Esto es semiología, se supone que estos ya lo han hecho. Fisiopatología y semiología ya lo han hecho. Puedo escuchar evidencia de derrame. Es decir, pueden haber signos de derrame pleural, especialmente en el hemitórax derecho o bilateral. Derrame pleural bilateral, ¿no? Con ausencia de murmullo vesicular, con matidez a ese nivel e incluso egofonía. El derrame pleural en la insuficiencia cardíaca puede ser bilateral, pero cuando es unilateral, la mayoría de veces es del lado derecho. Entonces, todo eso encontramos a nivel respiratorio. A nivel cardiovascular, pues hay una variedad de signos y síntomas que podemos encontrar. En cuanto a los síntomas a nivel cardiovascular, el paciente suele manifestar fundamentalmente palpitaciones. ¿Por qué hay palpitaciones? Por varias razones. La primera es que, como les he manifestado, debido a la fisiopatología, al aumento de la producción de catecolaminas, las catecolaminas, ¿qué cosa producen? Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y entonces el paciente puede no estar arrítmico, pero sí está taquicárdico, como aquí ven ustedes, tiene una taquicardia sinusal, más de 150 latidos por minuto, tiene una taquicardia sinusal este paciente. Taquicardia sinusal. Sin embargo, el paciente, aparte de las palpitaciones, puede sentir palpitaciones porque puede desarrollar casi cualquier tipo de arritmia. Como ya les he dicho más de una vez, la arritmia con mayor frecuencia se desarrolla en insuficiencia cardíaca es la fibrilación auricular. También es una taquiarritmia, de manera que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca están taquicárdicos, tienen una frecuencia cardíaca elevada, la mayoría de veces. Son raras aquellas situaciones en las cuales los pacientes con insuficiencia cardíaca están bradicárdicos, son raras. Existen,
pero son raras, como por ejemplo los pacientes con bloqueos auriculoventriculares pueden hacer insuficiencia cardíaca, pero no son tan frecuentes como en estos casos. Además, los pacientes de desarrollar fibrilación auricular pueden desarrollar cualquier otro tipo de arritmia maligna debido a la fibrosis, debido al efecto cardiotóxico de las catecolaminas, etcétera, y pueden desarrollar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, perdón, y por eso, como ya les manifesté también, el fenómeno de muerte súbita no es un fenómeno ignorado, imposible en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, las palpitaciones son muy frecuentes. Ahora, dependiendo de la etiología de la insuficiencia cardíaca, el paciente puede tener otro tipo de palpitaciones, ¿no? Sensación de palpitaciones en la sien, etcétera, una serie de cosas, dependiendo de eso de la etiología. Perfecto. ¿Qué signos, desde el punto de vista cardiovascular, podemos encontrar? Bueno, ya dijimos esto de las arritmias, esto de la fibrilación auricular, esto es una taquicardia ventricular. ¿Qué signos podemos encontrar? Cianosis central y periférica, como hemos dicho, la cianosis central, ¿debido a qué? A una alteración de la oxigenación de la sangre debido a la congestión pulmonar, y la cianosis periférica debido a una reducción de la velocidad de la circulación de la sangre. ¿Qué otra cosa encontramos? Ingurgitación yugular, ¿cierto? Puede haber ingurgitación yugular y dependiendo de la patología, si hay insuficiencia tricuspida, por ejemplo, podemos encontrar una V gigante, etc. Pero ingurgitación yugular que debemos aprenderla a evaluar bien, la ingurgitación yugular, para saber la presión venosa, la maniobra, también debemos recordar la maniobra de reflujo hepatoyugular. La presión arterial en los pacientes con insuficiencia cardíaca generalmente es normal o discretamente baja. Existen casos en los cuales el paciente puede tener insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, pero no es lo común. Es cuando la hipertensión está evolucionando hacia insuficiencia cardíaca y podemos encontrarnos en esa transición. No es lo común, pero podemos encontrarnos con pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, aunque no es lo común. Lo común es que los pacientes tengan una presión arterial baja, una presión arterial no, discretamente baja, normal o discretamente baja. ¿Esto debido a qué? A pesar de que existe una notable vasoconstricción que nos diría que el paciente tiene presión arterial elevada o podría tener presión arterial elevada, el gasto cardíaco está reducido y sabemos que la presión arterial es función del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. La reducción del gasto cardíaco ocasiona que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan presión arterial normal o baja. Si auscultamos a los pacientes, podemos o no encontrar soplos. Podemos no encontrar soplos si el paciente todavía no tiene una gran dilatación del ventrículo izquierdo y el origen de la insuficiencia cardíaca es una alteración genética, es una infección viral, es un problema tóxico, podemos no encontrar soplos. Si el paciente, el ventrículo izquierdo ha alcanzado, como ya les dije, un diámetro de 60 milímetros o de 6 centímetros, podemos escuchar un soplo de insuficiencia mitral a nivel de la punta. La otra situación en la que podemos encontrar un soplo es cuando descubrimos el soplo de la patología que ha condicionado la insuficiencia cardíaca. Podemos encontrar entonces soplo de insuficiencia aórtica, de comunicación interventricular, de insuficiencia mitral reumática, de estenosis mitral, etc. Eso es otra situación. Entonces podemos encontrar soplos en dos situaciones. Identificando la patología que condicionó la insuficiencia cardíaca o cuando el ventrículo izquierdo remodelado, que inicialmente no presentaba ninguna alteración estructural, pues alcanza un diámetro diastólico grande y desarrolla el paciente insuficiencia mitral. El ruido que encontramos como en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es el tercer ruido, ¿no es cierto? Tercer ruido o ritmo de galope.
pero ya hemos mencionado que los pacientes también tienen disfunción diastólica. Si el tercer ruido nos dice que el paciente tiene disfunción de tipo sistólico, alteración de la contractilidad, la presencia de cuarto ruido nos dice que el paciente tiene trastorno de la distensibilidad, alteración de la diástole. Entonces, si bien es cierto, podemos encontrar ritmo de galope en un paciente con tercer ruido, a veces encontramos presencia de tercer y cuarto ruido, lo que se conoce como galope de suma. A nivel abdominal también podemos tener una serie de manifestaciones, ¿no? Una serie de manifestaciones. Una manifestación común, por ejemplo, es que a nivel abdominal el paciente tenga dolor en hipocondrio derecho debido a la congestión hepática y a la distensión de la cápsula de Grisson, aún antes de que nosotros podamos palpar una franca hepatomegalia. Entonces, inicialmente podemos tener dolor en hipocondrio derecho. Después podemos tener una franca hepatomegalia. Puede desarrollar ascitis, no una ascitis como esta que vemos aquí, porque esta es una ascitis debido a cirrosis hepática, pero sí el paciente puede desarrollar ascitis. Y además, el paciente puede desarrollar también esplenomegalia, sobre todo en los casos en los cuales la insuficiencia cardíaca es de larga duración. Bien, si bien es cierto, la ascitis que desarrolla el paciente con insuficiencia cardíaca no es tan prominente como la ascitis que ocasiona la cirrosis hepática, el cuadro clínico de cirrosis hepática tampoco es ajeno a la insuficiencia cardíaca. La congestión crónica en los pacientes con insuficiencia cardíaca nos puede ocasionar disfunción de tipo hepático y ocasionar un problema que se conoce como cirrosis cardíaca, es decir, cirrosis hepática de origen cardíaco debido a la congestión crónica que termina lesionando al hepatocito. Otras manifestaciones desde el punto de vista abdominal es que el paciente puede tener anorexia o sensación de llenura precoz. ¿Debido a qué? Debido al crecimiento del hígado de la hepatomegalia, sobre todo el lóbulo izquierdo puede presionar el estómago y dar sensación de llenura precoz, o simplemente el paciente no tiene hambre, hay anorexia. La anorexia asociada a un problema de reducción de la absorción de nutrientes, debido a que este edema que hay aquí también existe a nivel de la mucosa intestinal. Y el edema de la mucosa intestinal influye en la disminución de la absorción de nutrientes en los pacientes con insuficiencia cardíaca y pueden llegar a desarrollar una verdadera enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, la anorexia asociada a la pérdida de proteínas por vía digestiva hace que el paciente comience a consumir sus propias proteínas. ¿De dónde las va a obtener? Obviamente de los músculos. Y entonces el paciente desarrolla una condición que se llama caquexia cardíaca. Entonces, las manifestaciones abdominales pueden consistir en cirrosis hepática, enteropatía perdedora de proteínas, como consecuencia de ello, caquexia cardíaca. La caquexia cardíaca es un cuadro clínico, es una condición clínica de muy mal pronóstico en el paciente con insuficiencia cardíaca. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Yo, doctor, ¿Sí? ¿cómo encontraríamos la anatremia en pacientes sintomáticos y asintomáticos? Bueno, si hay hiponatremia, o sea, como hemos dicho, la anatremia, el paciente con insuficiencia cardíaca tiende a tener hiponatremia. Tiende a tener hiponatremia por activación del sistema de la arginina vasopresina, ¿no es cierto? Y en ambos tiende a tener disminuida la anatremia. Cuando la hiponatremia es sintomática, entonces
Eso requiere tratamiento, ¿no? Y eso lo hace mi internista, ¿no? Se hace en forma... Hoy día estamos 27, ¿no? Se hace en forma por línea endovenosa, en realidad hay que tratarla, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, en el caso de, bueno, ¿cuál sería más específico en este caso de una insuficiencia cardíaca, si las sibilancias o los crepitantes? Porque leí que los crepitantes se presentaban solo en casos de reagudización, creo, o algo así. No, 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 no. Su pregunta es buena, doctora. ¿Por qué es buena su pregunta? ¿Por qué cree que les estoy diciendo todos los signos y síntomas de diferentes aparatos? La respuesta es sencilla, porque no hay un solo signo o síntoma que justifique el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si usted tiene sospecha de insuficiencia cardíaca en un paciente, no solamente se debe basar en la presencia de crepitantes o sibilantes, porque sibilantes pueden haber en asma, en EPOC, en fibrosis pulmonar. Pero aparte de eso, usted le buscará en irritación yugular, hepatomegalia, tercer ruido, soplos, hipotensión. Entonces, la idea es que una golondrina no hace el verano. Si yo les menciono toda esta serie de síntomas, significa que si ustedes sospechan de insuficiencia cardíaca en un paciente, no lo van a hacer solamente basado en la presencia de edemas, crepitantes o sibilantes. Y es común que en la fase de descompensación, no reagudización, descompensación del paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca no está reagudizado, ¿o sí? No, pues no. No, doctor. Está debutando. Y ahí usted le puede encontrar todo. Crepitantes, sibilantes y evidencia de derrame. También se puede encontrar en la reagudización. Pero, como le digo, no base su diagnóstico solamente en la parte respiratoria. Si usted sospecha de insuficiencia cardíaca, recuerde lo que le estoy diciendo. Gamio me dijo que también debe tener esto, debe tener aquello, debe tener... Entonces le busca. Porque finalmente, en medicina, usted no va a encontrar todos los signos y síntomas que dice el libro en un solo paciente. Muy rara vez. Cuando usted plantea un diagnóstico o evalúa un paciente con un posible diagnóstico, va a encontrar unos signos y síntomas y otros no los va a encontrar. Y lo peor va a ser que unos u otros signos y síntomas los va a encontrar en un paciente y en otro paciente va a encontrar otros signos y síntomas. Por eso que yo les digo que medicina es una ciencia de aproximación estadística. Y por eso es que les digo que nuestra capacidad de error es elevada. Por eso es que también les digo, si a esa capacidad de error elevada, natural de la carrera, natural de la profesión, le añaden ustedes su inseguridad, pues aumentan su capacidad de error. Bien, finalmente, el establecer un diagnóstico es como armar un rompecabezas del cual ustedes nunca van a tener todas las piezas. Muy rara vez. Ya si tienen todas las piezas y no se dan cuenta de qué es, ya pues son tabas. Pero muy rara vez no van a tener todas las piezas. La mayoría de veces van a tener, por ejemplo, como yo digo, tiene cabeza de gato, cola de gato, pata de gato. ¿Qué será? Pues van a tener que aventurar que es gato, a pesar de que no tengan el cuerpo ni las orejas, ¿no? En el rompecabezas. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Esa es la idea. De modo que si usted encuentra sibilantes, ya, será insuficiencia cardíaca, puede ser, búsquele otras cosas, búsquele tercer ruido, búsquele hipotensión, búsquele taquicardia, búsquele hepatomegalia, búsquele irritación yugular. Cuanto más piezas de su rompecabezas tenga, más posibilidades de que su diagnóstico sea certero. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches.